Para ver las leyes de Kirchhoff en acción, les propongo el siguiente ejercicio. Aquí podrán notar que pues tengo una fuente de FEM a 13 volts, una fuente ideal, y pues conectado a ella un arreglo de resistencias que pues noten ustedes, ahora se ve un poquito más complicado que los otros. Y la principal razón es que, sin importar cómo me lo planteé, este arreglo de resistencias no se puede descomponer en dos casos más sencillos de serie o de paralelo, ¿no? O sea, yo no los puedo acomodar de una forma bonita y esto desde luego pues me limita en cuanto a aplicar las fórmulas, las reglitas que ya hemos estado discutiendo en ejercicios anteriores. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué se hace en este caso? Pues bueno, lo primero es recordar que para eso están las leyes de Kirchhoff. Y en este caso, pues hay que concentrarnos en ver dos cosas. Primero las mallas y los nodos, ¿no? O sea, tanto las mallas como los nodos. Y vamos a empezar desde los nodos, ¿ok? Voy a pintar aquí un nodo A y un nodo B. Ahí los están viendo ustedes en la pantalla. Y esos van a ser nodos con los que yo voy a estar trabajando. ¿Sí? Toda la corriente que circula por este circuito, digámoslo así, es una corriente IS que sale de aquí, se va a repartir de alguna extraña manera, ¿no? Aquí se separa, aquí se vuelve a separar, pero si ahí se separa, acá también. Y la cuestión a veces es pues que si yo tengo dos corrientes aquí que viajan en sentidos contrarios, como que cuál gana, ¿no? Entonces, aquí es donde nos puede apoyar justamente en las leyes o las reglas de Kirchhoff. Pero también tengo que estar consciente de que pues todo lo que entre en algún momento tiene que volver a salir. Así que sin importar cuántas corrientes tenga yo en este diagramita, yo debo recordar, ¿no?, que si yo tengo aquí una corriente eh, que pues salió de la FEM, es la misma que tiene que regresar. ¿De acuerdo? Nada se va a desperdiciar, nada se va a quedar atorado en este circuito. Lo mismo que entra tiene que salir a final de cuentas. Ahora, el problema, por supuesto, es cuánta de la corriente se va por este camino I1 y cuánta de la corriente se va por el camino I2. Suponiendo, ¿no?, que sea así, esto significaría, de acuerdo con la ley de los nodos, que la corriente IS tiene que repartirse en dos contribuciones. La de la corriente 1 más la de la corriente 2. ¿De acuerdo? Entonces yo podría quitarme esta como si fuera de incógnita y yo ya sé que la corriente que sale de aquí debe ser igual a la suma de I1 con la suma de I2. Ahí está, ¿no? Entonces, suponiendo que se separe ahí, eso vale I1 e I2. Llegamos a el nodo A. En el nodo A hay una parte de corriente que baja, ¿sí? Y hay otra parte de corriente que se queda aquí como en el centro. Vamos a llamarle la corriente IC. Ajá. Entonces, pues ahí está una parte. Y del otro lado tenemos otra corriente más que va a ser la corriente IB. Tenemos un montón de corrientes y aparentemente va a ser una lata determinarlas, pero siguiendo la regla de los nodos nos vamos a ahorrar algunas de estas, ¿de acuerdo? Vamos a pensar primero en el nodo A. Entonces, de acuerdo con la ley de Kirchhoff, la suma de todas las corrientes en el nodo A debe ser igual a cero. Pregunta, ¿cuáles son las corrientes involucradas en el nodo A? Bueno, vemos que tengo aquí la corriente I1. Tengo la corriente IC y tengo la corriente IB. ¿De acuerdo? Entonces, como la suma de todas estas tiene que ser igual a cero, yo puedo despejar a IB y escribirla como, vamos a pasarla, IB igual a la I1
y 3 negativos. Bien, aquí primero hay que considerar también hacia dónde estoy considerando o pensando yo que va la corriente. Si permítanme entonces aquí corregirle tantito. Ajá. La suma algebraica, dice la ley de Kirchhoff. Entonces vamos a poner que esta corriente va en esta dirección, esta corriente de aquí apunta en esta dirección y esta corriente de acá apunta en esta dirección. De acuerdo con eso, I1 debería ser positivo porque está entrando a el nodo, mientras que IC y la corriente de acá abajo y B está saliendo. Entonces tanto B como C son negativas. ¿Sale? Vamos a poner esto aquí. Entonces I1 positiva porque entra, IC negativa porque sale, y B negativa porque sale también, y la suma de todo esto tiene que ser igual a 0. Si yo despejo IB, si te fijas aquí está restando, la voy a pasar al otro lado sumando y me va a quedar que IB es igual a la I1 menos IC. ¿Okay? Entonces ya no le voy a llamar IB. La corriente que fluya a lo largo de esta resistencia de aquí se va a llamar I1 menos IC. ¿Ok? Todavía no está resuelto el problema, desde luego, pero ya empezamos a reducir la cantidad de intensidades que yo debo calcular, de intensidades de corriente. ¿Sí? Entonces, IB ya sabemos cuánto vale. Siguiendo eso, y si yo me fijo ahora en el nodo número 2, ¿ok? Aquí pues voy a tener que asumir, ¿no?, que esta corriente IC lleva la dirección que yo ya le indiqué acá, ¿vale? Entonces, si por alguna razón me llego a equivocar y resultaba que iba en la dirección contraria, va a pasar lo que yo les comentaba hace un momento. En ese caso, IC a la hora de hacer los cálculos me va a quedar con un signo negativo. Así que pues no hay problema, yo puedo asignarle un valor, una dirección a la IC, y en caso de que sea necesario corregirlo, pues al final me va a decir esto con un signo menos. Entonces, lo que sí no puedo hacer pues es poner una corriente que vaya aquí y luego otra que vaya en el sentido contrario, porque yo estoy suponiendo que hay una corriente total. ¿Sale? Entonces aquí voy a suponer que ganó la que venía desde A hacia B, y esa es la corriente que yo le llamo IC. Así como está este dibujo, I2 va también en esta dirección y tenemos dos corrientes entrantes, y pues debo tener una corriente saliente. Entonces alrededor de ese punto la suma de corrientes va a ser, ya con todo y signos, lo que vale I2 más lo que vale IC que entra, menos lo que vale ID que sale, y esto tiene que ser igual a 0. Así está la regla de Kirchhoff para, para este nodo en B. Y yo puedo despejar el valor de I y D, ¿sale? Fíjense que aquí está restando, lo puedo pasar al otro lado sumando y me va a quedar I2 más IC. ¿Sale? Vean ustedes que por una parte, ¿no?, me quedó en una de las ramas I1 menos IC, y en la otra me quedó I2 más IC. Si yo aplico esa regla de los nodos para el punto de aquí abajo, para el punto D, pues también tendría que toda la corriente que salga, vamos a ponerle la corriente evacuada, ¿no?, la corriente E, tendría que ser igual a la contribución, o puesto en términos de, de la ley de Kirchhoff, ajá, la suma de las corrientes, la que circula aquí, esta, vamos a ponerla como I1
menos IC, ¿sale? Más la otra corriente, la ID, que se llama I2 más IC, menos la corriente evacuada IE, vamos a ponerla ahí, menos IE. La suma de todas estas tiene que ser igual a 0. Y si te fijas, aquí tengo una IC negativa, con esta IC positiva se cancela, y me quedaría I1 más I2 menos I evacuada, tendría que ser igual a 0. Y si yo paso la I evacuada al otro lado, esto es igual a I1 más I2, ¿sale? Entonces, pues tal como lo esperaba, ¿no? Yo en este circuito tengo la corriente I1 más I2, que fue la que se repartió aquí. Y a la hora de salir, pues tiene que volver a salir lo mismo, I1 más I2. No se acumula carga en el interior de los circuitos, y esto pues lo acabo de comprobar. No era necesario, por así decirlo, que hiciera esta parte del cálculo, pero pues es importante mostrarles a ustedes cómo se aplica la ley de Kirchhoff en este caso, y cómo muestra que todo lo que entra vuelve a salir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso ya sabíamos que iba a volver a salir, todo funciona muy bien. Ahora, entonces en una de las ramas teníamos la corriente I menos C, en la otra tenemos la corriente I2 más C, y ya es toda la corriente o todas las corrientes que nosotros tenemos que determinar, ¿sí? Fíjense que había un problema que involucraba a 1, 2, 3, 4, 5 corrientes. En realidad ya lo redujimos a un problema que solamente nos pide averiguar cuánto valen 3 de ellas. Por comodidad, ¿no? Como todas las I's, una se llama I1 y la otra se llama I2, a esta de aquí del centro le vamos a llamar I3 y la voy a sustituir también aquí. Esto es I3 y acá abajo también va a ser I3. Todas con numeritos, ya me quito las letras. Ok, entonces vamos a revisar rápidamente la historia. Sale la corriente de aquí completita y vale la suma de 2. Cuando llego a la división, una parte se va sobre I1 y otra parte se va sobre I2. En total había I1 más I2, pero a la hora de llegar a este nodo se separaron en dos partes y ahora tengo una corriente I1 circulando por el lado izquierdo y una corriente I2 circulando por el lado derecho. Acá abajo se vuelve a dividir y la parte que circula, la que sigue bajando, se llama I1 menos I3, porque la I3 es lo que quedó de este lado, la que se quedó por el centro, la que se desvió por el centro. Y bueno, si yo lo veo desde el punto de vista del nodo B, lo que sale de este lado debe ser la contribución de I2, lo que llegó aquí a través de I2, y lo que llegó también a través de I3. Por lo tanto, la corriente que baja por acá es I2 más I3. Cuando finalmente llego al nodo, hay que sumar todo otra vez. Se cancelan la I negativa con la I3 positiva y me sobrevive únicamente I1 más I2. Esa es la historia de la corriente que circula por aquí. ¿De acuerdo? Puesto así, yo ya puedo borrar estas anotaciones sobre los nodos y me voy a concentrar ahora en las direcciones que toman las corrientes dentro de las mallas, ¿sale? Y pues vamos a borrar para hacer un poquito más despacio. Ahí está. Bien, entonces yo puedo suponer que la corriente en esta malla interior que estoy pintando aquí, ¿vale? Recuerden que una malla puede hacerse sobre cualquier trayectoria cerrada. Entonces vamos a suponer que en esta parte, en esta figura extraña que estoy pintando de este lado, esa figura extraña está contenida pues una malla, ¿vale? Vamos a borrarla y ahí está mi malla. Va en esta dirección, ¿sí? En esta dirección que estoy pintando.
Si me equivoqué de dirección, no pasa nada. A la hora de resolver el problema, la corriente me va a salir con un signo menos, y en ese caso, pues yo ya sabría que la corriente tiene que ir dibujada en la otra dirección. Pero ahorita, al iniciar un problema, pues tú estás prácticamente, pues si no adivinando, por lo menos proponiendo en qué dirección es en la que tú crees que está circulando la corriente. Y lo mismo da que la pinta así o al revés. Al final, el signo, al final de resolver todas las ecuaciones, me va a decir si estaba bien pintada o no. ¿Sale? Entonces esa sería una. Eh, por dentro tendría que ir en esta dirección. Aquí, ¿no? Si te fijas, yo estoy marcando que la corriente, ¿no?, va así. Adentro de este triangulito puedo proponer que la corriente vaya en esta dirección. Bien. Y por fuera, en la malla más externa, yo puedo proponer que vaya en esta dirección. Nuevamente, si en algún momento tú calculas la corriente en alguna parte y te da un signo negativo, eso significa que las habías puesto al revés. ¿Sale? Entonces, pues estas son las cosas que hay que notar. La corriente total va a ser igual a I1 más I2. La corriente que salga por este brazo va a ser I1 menos I3. La corriente que salga por este otro brazo va a ser I2 más I3. La corriente del brazo central va a ser I3. Y la corriente que vuelva a salir de todo este embrollo de resistencias tiene que ser I1 más I2. ¿Vale? Entonces, pues realmente tenemos esta figurita, así como la están viendo. Nada más que para simplificar la exposición, pues hay que borrar todos esos rayones. Pero nos queda algo así, ¿de acuerdo? Ahí vean la corriente 1, corriente 2, corriente 3, y cada una de ellas asociada a una resistencia, y abajo I1 menos I3 y la de I2 más I3 asociadas a las resistencias de la malla triangular inferior. ¿Vale? Bueno, entonces ya vimos, ¿no? Realmente todo esto es para explicar por qué aquí va una resta, por qué aquí va una suma. El fundamento es desde luego las reglas de Kirchhoff. Bien, entonces ahora tenemos que determinar el valor de las corrientes. Y pues para eso necesitamos hacer un poquito de espacio, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí en este punto, nosotros tenemos que empezar a utilizar las leyes de los nodos y las leyes de las mallas para determinar el valor de las corrientes en algunos puntos. Si nosotros nos ponemos a escribir eh, estas reglas de Kirchhoff para las mallas, vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, tenemos que recorrerlas, cada una de las mallas, y ver si hay caída de tensión o si hay alguna FEM que nos esté dando un empujón. Entonces, partiendo de aquí, yo tengo ahí 13 volts que estoy recibiendo, ¿no? Si yo me planteo recorrer en esta dirección, yo veo que estoy pasando desde una zona de bajo potencial a una zona de alto potencial. Entonces, pues con eso yo ya sabría que mi primer término debe ser pues positivo, ¿sí? Alrededor de esa tengo 13 volts. Estoy recorriendo la primer malla, la malla que tengo ahí anotada con el punto número 1 y que está de manera interior, ¿sale? Entonces voy a hacer este recorrido, no lo pierdan de vista. Entonces avanzo, 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 y como ya dije, estoy en el circuito interior. Lo que pase del otro lado no me interesa, a mí solamente me interesa actuar sobre la malla esta que tiene esta forma, ¿sale? Como de banderín. Me encuentro con una resistencia, ¿sale? Mi corriente avanza en esa dirección, y la resistencia lo que va a producir pues es una oposición a mi corriente. Entonces, cuando tengo una resistencia oponiéndose al paso de mi corriente, pues yo tengo que anotar eso con una corriente I1 multiplicada por el valor de la resistencia, que va a ser un ohm.
¿Vale? Lo que estoy poniendo aquí es I por R, y esto a final de cuentas es un voltaje. Este voltaje lo estoy poniendo como negativo por la razón de que es una caída de tensión, una resistencia que está obstaculizando el paso de mi corriente, ¿sale? Entonces ahí está ese signo menos. Luego sigo avanzando. Aquí hay una parte de la corriente que se me va, eso no me interesa. Yo solamente voy cuidando el perímetro de la figurita que yo marqué. Me encuentro con otra resistencia y ya sé que esto va a llevar un signo menos. ¿Cuál es la corriente que tengo que utilizar en ese caso? Pues la corriente que circula por aquí, que ya determinamos que va a ser el valor de I1 menos I3. Y lo tengo que multiplicar por el valor de su resistencia, que en este caso también es de 1 ohm. Bien, entonces recorro, termino y ahí está. Ya terminé el circuito, significa que la suma de todos los voltajes, ya sea que están debidos a una FEM o a caídas de tensión provocadas por resistencias, yo las tengo que sumar. Las FEMs con la dirección de mi recorrido positivas, las resistencias si se oponen son negativas, y entonces la suma de todas estas cosas debe ser igual a cero. Ahí está una primera ecuación que me va a ayudar a resolver el valor de las corrientes. Como podrán notar, no puedo despejar a I1 hasta conocer bien el valor de I3 o al revés, ¿no? Entonces yo necesito más ecuaciones para poder de esta obtener los valores de alguna de esas dos corrientes. Así que pues tengo que seguir recorriendo el circuito. Bien, el siguiente va a ser el circuito exterior. Ok, entonces vamos a irnos sobre este circuito que está indicado como 2, ajá, por la parte de afuera. Entonces, si yo me voy por la parte de afuera, lo de adentro ahora no me va a importar. Únicamente voy a querer saber cómo, eh, qué elementos de corriente están actuando en el perímetro exterior, ¿vale? Entonces, nuevamente, todo empieza con mis 13 volts positivos, ¿sí? Voy a empezar también de aquí y voy a avanzar y me encuentro un primer elemento que se resiste al movimiento, ¿sí? Una resistencia aquí. Entonces esta resistencia tiene un valor de 1 ohm y la corriente que circula por ahí es la que yo marqué como I2. Entonces aquí la voy a indicar, menos el valor de I2 multiplicada por la resistencia de ese resistor que pues está puesto ahí. ¿Ok? Entonces ya me encontré yo con esa resistencia, ya puse la caída de tensión que provoca. Una parte se podría ir de ahí o una parte puede llegar, no me interesa, ¿sale? No me interesa lo que entre, lo que salga, mientras yo esté recorriendo solamente voy a poner atención de los elementos que me voy encontrando en el camino. Entonces, lo que entra o lo que salga no me importa aquí, lo único que estoy considerando son caídas de tensión o FEMS, no corrientes entrantes y salientes. Entonces me encuentro con otra resistencia cuyo valor pues yo ya determiné que es la suma de I2 con I3, la corriente que circula, y la resistencia en sí vale 2 ohms. Entonces es una caída de tensión provocada por una resistencia. La corriente que está indicada ahí es I2 más I3 y la resistencia tiene un valor de 2 ohms. Déjenme cambiar este uno de acá arriba porque se ve medio feo. Ahí está. Y bueno, la suma de todas estas cosas tendría que ser igual a 0, de acuerdo como se ve en el circuito número 2. Finalmente, voy a poner el circuito número 3, ¿sí? Que es este circuito que está hasta adentro.
Y en este circuito número 3 yo me voy a encontrar con que, por ejemplo, no hay ninguna FEM. Ahí adentro nadie conectó una batería. Hay pura resistencia y lo único que hay que tomar atención es cuando estas resistencias van a oponerse al movimiento o cuando van en el mismo sentido que mi movimiento. Entonces, si yo empiezo desde este puntito, desde el punto C, y recorro, me voy a encontrar con la resistencia I1 que se está oponiendo al movimiento de la corriente. ¿Sale? Entonces ahí voy a tener una I1 multiplicada por su valor de resistencia, que es un ohm, y esto va con un signo negativo por la razón que les dije, ¿no? Se está oponiendo al movimiento. Luego, yo aquí dije que la I3 va en esta dirección, la resistencia se opone y aquí voy a tener otra caída de tensión provocada por la corriente llamada I3 multiplicada por su resistencia, que es de 1 ohm. Y ahora la última parte está aquí. Vamos a hacerle un huequito. En I3, vean ustedes, ¿no?, que yo estoy recorriendo el circuito en esta dirección, pero la corriente, hace rato dije que iba a considerar que viaja en la dirección contraria, que viaja desde C, perdón, desde el punto de aquí de arribita hasta B, ¿no? Entonces es de C hacia B. El signo con el que yo estoy recorriendo el circuito es 1 y la corriente está avanzando en sentido contrario. En este caso, en lugar de hablar de una caída de tensión, podemos hablar de una subida de tensión provocada por esa resistencia y por esa corriente viajando en contra de la dirección en la que yo estoy viendo el circuito. Así que aquí voy a tener I2 multiplicada por un valor de 1 ohm como resistencia y la suma de estos debe ser igual a 0. Bien, ahí están ya planteados cuáles son las ecuaciones a resolver.